el tema de las reformas a la Constitución que buscan superar el neoliberalismo en México. Así es, Aníbal, pues en el marco de este 108 aniversario, que fue el pasado 5 de febrero de la Constitución de 1917, entrevistamos al doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia. Él pues también estuvo, digamos, presente o participando en este proceso de elección judicial. Lamentablemente pues en el proceso de insaculación ya no avanzó, pero pues también esto es parte de la experiencia, él me comentaba, y algo muy importante de la Constitución es y que lo relaciona un poquito con lo que estabas hablando incluso en la entrevista, es esto que pasa con los medios, ¿no? Que distorsionan la realidad, porque al final la posverdad es eso, la distorsión de la realidad. En México, pues los medios tuvieron ese control hegemónico y pocas veces se hablaron de temas como estos, ¿no? En 36 años de periodo neoliberal se realizaron 496 reformas a la Constitución y que a decir del doctor Cárdenas buscaban beneficiar a grupos económicos cercanos principalmente al PRI y al PAN. Sin embargo, con el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Sheinbaum, pues estas reformas se plantean para beneficiar a los grupos sociales más vulnerables. Pero ¿qué pasa? Pues yo creo que esto también es parte de no perder esa conciencia colectiva, ¿no? Este tipo de, pues, recordatorios o este tipo de vistas al pasado también nos traen pues mucho de análisis, ¿no? Materia de análisis, porque pues al final del día tenemos una constitución que se reformó en 496 ocasiones y que yo creo que más bien se deformó, sería lo correcto, ¿no? Una constitución Claro. en la que pues se plasman muchas garantías y derechos de las y los mexicanos que solo estaba beneficiando a una élite. Vamos con esta primera parte de la entrevista. Durante los gobiernos neoliberales, no sé, finales del gobierno de la Madrid, de Miguel de la Madrid, hasta el gobierno último de Peña Nieto, las reformas a la Constitución pues eran neoliberales. ¿En qué sentido? ¿Por qué decimos que eran neoliberales? Porque eran reformas para beneficiar a grupos económicos muy importantes de México y el extranjero. Por ejemplo, la reforma energética de Peña Nieto en el 2013 a nivel constitucional y a nivel legal en 2014, pues fue una reforma para permitir que contratistas privados, nacionales y extranjeros, pudiesen explotar los hidrocarburos, ¿no? Fue una reforma pensada para beneficiar a esos grupos económicos. O cuando Salinas de Gortari en su sexenio, con el apoyo del Congreso y de legislaturas locales del país, aprobaron la reforma en materia agraria, pues esa reforma se hizo para privatizar el ejido. En fin, cuando se hacía una reforma laboral, por ejemplo, era para restringir los derechos de los trabajadores, o muchas de las reformas eran para beneficiar a grupos de poder, ¿no? También con Salinas de Gortari, por ejemplo, se reformó la Constitución para pues modificar la relación histórica entre el Estado mexicano y las iglesias. Fue una reforma pues para favorecer principalmente a la Iglesia Católica. Entonces, las reformas neoliberales que tú mencionas de ese periodo fueron reformas a la Constitución y también a las leyes para favorecer a grupos económicos. Lo que hace el gobierno del expresidente López Obrador y ahora el gobierno de la presidenta Sheinbaum, pues es dar marcha atrás o matizar muchas de esas reformas. Es decir, cuando se plantea ahora una reforma a la Constitución o a las leyes, esas reformas se plantean para beneficiar a las mayorías, a los grupos sociales más vulnerables, más desvalidos. Es decir, el derecho siempre puede tener un uso que puede favorecer a los poderosos o un uso jurídico y político para favorecer a las mayorías y a los grupos más vulnerables de una nación, de una sociedad. Entonces yo veo en las reformas del
propuestas por el expresidente López Obrador, pues un deseo de favorecer, de apoyar los derechos de las grandes mayorías de este país. Anaí, y también el doctor Jaime Cárdenas te habló sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hizo ahí unas reflexiones en torno a la forma en la que se fue relacionando con los distintos poderes políticos. Así es, Aníbal, pues no podemos hablar de la Constitución sin dejar de lado el papel que ha jugado la Corte en la vida política del país, sobre todo en esta historia, ¿no? Y pues lo que nos decía el doctor es que tenemos una Corte, y esto me parece una afirmación muy importante, porque la Corte en sí siempre se ha considerado, la propia Norma Piña ha dicho que se necesita una corte independiente y que la reforma judicial y que ahora este proceso de democratización del poder judicial iba a ir en contra de esta independencia de la corte. Y lo que nos dice el doctor Cárdenas, y que además él ha investigado a lo largo de toda su vida el constitucionalismo en México, lo que nos dice es que en México nunca hemos tenido una corte independiente, pero ahora con esta democratización del poder judicial sí podríamos vislumbrar esa posibilidad de mantener una corte independiente. Vamos a escucharlo. La Corte en México nunca ha sido independiente y yo tengo hasta anécdotas de carácter familiar, ¿no? No de mi propia familia, de la familia de mi esposa, cuando en la época del PRI, el PRI era un partido hegemónico, pues los ministros los ponía y los quitaba el presidente de la República en turno, ¿no? En las épocas de los acuerdos del PAN y del PRI, los ministros surgían de esos acuerdos. En esos años, 1994, 2018, que son los más próximos a lo que ahora ocurre, la Corte no era independiente, era una Corte al servicio de los intereses del establishment, de los intereses del PRI, del PAN y de los grupos económicos que estaban alrededor de esos dos partidos. Por eso en esos años, muy pocas veces la Corte, son contados los ejemplos cuando se atreve a ir en contra de una ley que le interesara al PRI o al PAN. Era impensable, ¿no? Más impensable era que intentaran conocer de una reforma a la Constitución. El asunto se moría a los pocos días si lo planteaba alguien en un amparo. Por ejemplo, yo recuerdo mi propio caso y que donde acompañé a algunos legisladores del PT y del PRD a promover unos amparos en contra de la reforma energética. Bueno, ese asunto duró en los tribunales, pues no sé, una semana, ¿no? A la semana ya la Corte, el tribunal correspondiente había declarado que era improcedente el amparo y tenía que archivarse el asunto. Es decir, así eran las cosas. Era una corte al servicio del poder establecido, ya sea del PAN o del PRI. Con la reforma que se aprobó y se publicó el 15 de septiembre de 2024, pues yo sí creo que hay posibilidades de contar con una corte independiente, porque los ministros o magistrados y jueces, juezas, magistradas, ministras, que serán electas por los ciudadanos, pues no le deberán el cargo a un partido político, no se lo deberán al PAN o al PRI o al presidente de la República o a Morena, se lo van a deber a los ciudadanos. Entonces van a tener que resolver en función de los derechos, de las expectativas, de los intereses de los ciudadanos y no en función del partido que los puso ahí o del presidente de la República que envió la terna al Senado. Entonces, Y siguiendo con este tema de la Corte, Anaí, también el doctor Jaime Cárdenas abordó contigo esta forma en la que operó en el sexenio del expresidente Andrés Manuel, casi como si fuera un poder de oposición más, ¿no? O sea, yendo en contra de distintas leyes, en fin, este tipo de prácticas que vimos todas y todos el sexenio anterior, por lo menos para no irnos tan atrás, pues fue establecerse como una institución más que era opositora.
Así es, muy importante, sobre todo porque pues esta entrevista se hizo en el marco de este aniversario de la Constitución, pero que sigue quedando con la coyuntura actual, ¿no? Incluso estamos a nada de que se discuta este proyecto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Alfredo Ortiz Mena, ¿no? Que busca justamente pues resolver si estos amparos son procedentes en el caso de pues decisiones que le corresponderían al Tribunal Electoral, ¿no? Más bien si son procedentes en materia electoral. Y esto lo traigo a colación porque lo que nos mencionaba el doctor Jaime Cárdenas es que nos recordaba que esta ley de amparo para pedir que una reforma a la Constitución fuese conocida a través del amparo fue propuesta por el propio PRI y para que nada más para vislumbrarlo fue propuesta por el propio Murillo Karam, ¿no? Ni Que más ni fue menos. ni más ni menos que fue muy cercano al PRI y eso era porque estábamos hablando de una etapa de un PRI que pues tenía mayoría en ambas cámaras y que además estaba cobijado por la Corte, que lo estamos viendo ahora. La Corte sí tenía una voluntad política y se dejaba ver en sus decisiones. Entonces me parece muy importante que aún esto sigue quedando con la coyuntura, el observar cómo esta Corte pues ha jugado este papel casi de oposición, pero vamos a escucharlo. Entonces, durante los años de los acuerdos PAN-PRI, que son acuerdos a partir de los años 90 hasta, bueno, 88 podríamos decir, con Salinas de Gortari, hasta el año 2018, la Corte consistentemente apoyó, respaldó, cobijó, determinó la constitucionalidad de las reformas constitucionales y de las principales leyes federales. Hay muy pocos casos, yo no solamente recuerdo uno, donde la Corte en esos años, a una ley, no a una reforma constitucional, a una ley, la declaró inconstitucional, que fue la Ley de Seguridad Interior del gobierno de Peña Nieto, porque era evidente que esa ley de seguridad interior no tenía un fundamento en el artículo 73 de la Constitución, pero es el único caso que yo recuerdo. En cambio, cuando llegó al gobierno, los partidos, el partido Morena, primero el licenciado López Obrador y ahora la doctora Sheinbaum, pues la Corte ha jugado un papel pues casi de oposición. La Corte distintas leyes, decretos, reformas, las ha declarado inconstitucionales, llegando al extremo, en el caso de la reforma judicial, de haber estado a punto de declarar inconstitucional una reforma a la Constitución. En la historia jurídica de México, de los últimos 30 años, la Corte nunca se había planteado a nivel jurídico que una reforma a la Constitución fuese inconstitucional. Es decir, todos los recursos que en algún momento se plantearon eran declarados improcedentes por la Corte. De hecho, en 2013 se modifica la ley de amparo a petición del PRI. El que promovió esta reforma fue bueno, en esa época era senador, el Murillo Cara, del PRI, que después fue procurador. Se aprueba una reforma a la ley de amparo para impedir que una reforma a la Constitución fuese conocida a través del amparo. Se decía, o dice ese artículo 61, fracción primera de la ley de amparo que aún está en vigor, dice que el amparo es improcedente contra las reformas a la Constitución. Es decir, en esos años de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, no había ninguna posibilidad de que una reforma a la Constitución fuese conocida por la Corte y mucho menos que fuese declarada inconstitucional. En cambio, en los tiempos que vivimos, tú sabes que recientemente, pues la Corte intentó, ¿no? Intentó, les faltó un voto de declarar inconstitucional una reforma a la Constitución, la reforma judicial, cuando nunca antes, por razón de fondo, lo había hecho la Suprema Corte. Hay un solo antecedente de los años 90 de la época de Cedillo, cuando el licenciado Manuel Camacho Solís, que
había sido regente de la Ciudad de México, promovió unos amparos en contra de una reforma electoral a la Constitución y la Corte, por votación muy dividida, le dijo al licenciado Manuel Camacho que la reforma a la Constitución no podía plantearse respecto al fondo, al contenido, que solamente podía plantearse respecto al procedimiento, ¿no? Si el procedimiento se había realizado bien o mal, el procedimiento de reforma a la Constitución. Pero después de ese caso, que es de los años 90, de finales de los 90, la Corte en 24 años siempre rechazó que a través del juicio de amparo o de algún otro medio de impugnación, una reforma a la Constitución pudiese ser declarada inconstitucional. Eso era imposible, ¿no? Y en cambio, en estos años, pues esto ha sido parte del debate jurídico y político de nuestro país. Pues ahí lo veíamos que la Corte pues fuera en contra de la propia Constitución era casi imposible y en el pasado sexenio pues vimos todo lo contrario y repito, hoy veremos qué pasará con esta discusión que se llevará más tarde en la Corte y también continuando con esto de que ya vimos este contexto en el que nos encontrábamos y cómo pues la propia Constitución fue el arma que utilizaron, digamos, tanto estos poderes económicos y políticos ligados a la Corte como la propia Corte pues para, digamos, ir en contra de los derechos de las y los mexicanos, el doctor Jaime Cárdenas nos dice que actualmente estamos en un momento de discusión muy importante sobre el tipo de constitucionalismo que queremos fundar y ante la posibilidad de que la Corte, este poder que tenía la Corte, quitárselo y que deje de intentar suplantar las funciones del constituyente permanente. Vamos a escucharlo. Estamos en un momento de discusión sobre el tipo de constitucionalismo que queremos. A ver, para los que no son abogados, voy a tratar de explicarlo muy simple. Cuando yo, por ejemplo, era joven, muy joven, pues el tipo de constitucionalismo que había en México era un constitucionalismo manipulado por el PRI. El PRI decía, pues usaba la Constitución a favor de sus intereses, de sus deseos, ¿no? Después, en estos últimos años, en estos 30 años o más de neoliberalismo, tuvimos una gran influencia del derecho, sobre todo europeo y también de Estados Unidos, y se dominó en México una escuela jurídica que se llama neopositivismo o positivismo. ¿En qué consiste eso? Esa escuela lo que hace es darle teóricamente un gran poder a los tribunales, sobre todo a las Cortes Supremas. Y entonces, aunque el legislador o el constituyente permanente no haya aprobado algo, a través de medios de interpretación, a través de la interpretación de la Corte o de los tribunales más importantes, se pueden, por ejemplo, crear nuevas normas. Voy a poner un ejemplo. Hay una famosa sentencia en México que es se llama Resolución de Contradicción de Tesis 293-2011, la 293-2011. En esa resolución, la Corte, influida por todas estas escuelas jurídicas neopositivistas, señaló que era obligatorio en México, eran obligatorias las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque el Estado mexicano no hubiese sido parte. Es decir, en México, generalmente lo que es derecho, o lo que es derecho, siempre había sido así, lo que pues lo aprueba el legislador o el constituyente permanente, pero no un tribunal que dice, pues esto también va a ser derecho. Aquí la Corte actuó como un constituyente permanente al decir que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aunque el Estado mexicano no haya sido parte en una controversia, eso debe ser derecho en nuestro país. Generó sin ninguna legitimidad democrática
la Corte Derecho para México. Entonces sí, la Corte en estos años ha tenido un gran poder, sobre todo después de la reforma en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio de 2011. Ha tenido un gran poder la Corte de interpretación, ha creado nuevos derechos, ha definido el alcance de los derechos humanos y de los principios democráticos también, y se ha colocado la Corte por encima del legislador, por encima del Ejecutivo. Tú hablabas hace un momento pues, de la división de poderes y de pesos y contrapesos. Hoy en día, jurídicamente y hasta políticamente, como la Corte tiene la última palabra para decir hasta dónde llega un derecho o un principio de la Constitución, pues es la Corte la que tiene el poder jurídico y político también más importante, porque pues, el legislador tiene que cumplir lo que dice la Corte. Intentaron que el constituyente permanente también estuviese sometido a la Corte. Entonces, sí hay la tendencia actual del derecho, eso está a discusión y en duda, no solamente en México, sino en el mundo entero, que debe quedar claro, o sea, este es mi punto, debe quedar claro que la Constitución no es lo que la Corte quiere que diga la Constitución. La Constitución no es la voluntad de la Corte. La Constitución es el texto que aprueban los ciudadanos o el constituyente permanente, o el originario, ¿no? Pero la Constitución no es lo que dice la Corte. Y ellos quisieran eso, ellos quisieran que la Constitución fuera lo que ellos dicen, lo que ellos interpretan, lo que ellos argumentan. Entonces hay en este momento un movimiento teórico, político, en donde se dice, muy bien, la Corte debe tener sus poderes, pero estos poderes no deben llegar a tal grado de sustituir al constituyente originario o al constituyente permanente. La Corte debe estar por debajo de la Constitución, como los demás poderes, como el Ejecutivo y el Legislativo. Pero la Corte no puede arrogarse, no puede decir yo soy la Constitución y lo que yo digo y lo que interpreto en mis sentencias, eso es la Constitución. Yo creo que ese es el parte del debate que estamos teniendo en México. Sumamente importante esto con lo que cerraba el doctor Jaime Cárdenas, que es pues este papel de la Constitución y sobre todo remarcar esta idea, ¿no? Que la Constitución no es la voluntad de la Corte, aun cuando hemos visto ahora una Corte pues que ha intentado estar por encima o que incluso ha estado por encima en algún momento de la Constitución. Es la voluntad del pueblo soberano, pero también pues muchas de las modificaciones y de su concepción recaen, perdón, en lo que es el constituyente, no la Corte. La Corte debe de verdad aspirar a esa independencia de la que tanto nos presumía y que ya vimos, no, pues no la tenía y que ahora podríamos tener esa oportunidad digamos, de crear o conformar lo que sería una corte que fuera verdaderamente independiente. Y ya para cerrar con este tema, pues algo que nos comentaba el doctor Jaime Cárdenas es qué es lo que se ha hecho, ¿no? ¿Qué se hizo en el pasado sexenio? ¿Qué se ha hecho en pues digamos, en poco tiempo que tiene la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta? ¿Y qué falta por hacer para recuperar la Constitución como se pensó en un momento, en un primer instante, para regir la vida política del país, pero también para garantizar derechos y garantías de las y los mexicanos, y también llegar a esto que el expresidente Andrés Manuel López Obrador concebía como la justicia social que debían de tener las y los mexicanos? Vamos a escucharlo. Se hicieron muchas reformas de carácter social, por ejemplo, haber reconocido como derechos humanos los programas sociales. Se prohibió a nivel constitucional la condonación de impuestos y se propusieron estas 18 reformas a la Constitución, pues para darle a la Carta Magna el sentido que siempre debió tener desde Querétaro, ¿no? El sentido social, nacionalista. Pero faltan muchas cosas.
lo que desde luego en un país como México, con tanta pobreza, con tanta desigualdad, pues lo que necesitamos es fortalecer los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, fortalecer la educación, la salud, el derecho a la vivienda, a la alimentación, al agua, etcétera. Es lo que falta, ¿no? Y creo que, bueno, gobiernos como el de la doctora Sheinbaum y gobiernos posteriores, ¿no? Tendrán que centrarse en garantizar estos derechos de carácter social y económico, también los derechos de las niñas, niños, adolescentes, los derechos de los indígenas, de los afrodescendientes, en fin, fortalecer y garantizar todos los derechos de los grupos vulnerables. Desde luego avanzar en la perspectiva de género, ¿no? En la equidad de género y en general en la perspectiva de género, en la igualdad sustantiva. Sin duda son distintos los retos para transformar el Poder Judicial, para recuperar también la Constitución, que fue un legado de las distintas luchas de la Revolución Mexicana, en donde en esta Constitución de 1917 se concentraron las principales demandas que había en aquel entonces. Y posteriormente, como detallas en esta investigación, fueron más de 430 las modificaciones que se hicieron a la Constitución. Particularmente el gobierno de Enrique Peña Nieto fue el que más modificaciones ha hecho artículos, 124. Felipe Calderón también hizo 100 modificaciones y varios de los artículos que se han transformado, que han ido modificándose a lo largo de la historia de la Constitución de 1917, pues es el artículo 73, que habla sobre las facultades del Congreso, el artículo 31, que habla sobre el trabajo y la previsión social, el artículo 27 sobre la propiedad de la tierra, agua y subsuelo y petróleo. En fin, son distintas modificaciones las que ha sufrido la Constitución. En ahí, ¿con qué cierras esta investigación? Pues como lo decía y como lo decía también el doctor Jaime Cárdenas, pues que es muy importante, ¿no? Sobre todo yo creo que no olvidar, ¿no? No olvidar qué pasó en estos sexenios, cómo es que pues esta constitución fue el arma que utilizaron para desfavorecer a las y los mexicanos y favorecer a una pequeña élite y sobre todo no olvidar eso, que la soberanía reside en el pueblo, que la constitución no está perdón, que la corte no está por encima de la constitución ni del pueblo ni de los otros poderes, como lo hizo evidente la propia Norma Piña, ¿no? Que por un lado se decía independiente, pero que ahora vemos, pues independiente nunca lo fue. Así es, independiente, decía el expresidente Andrés Manuel, independiente del pueblo de México, ¿no? Era la Suprema Corte de Justicia.